Tipos de proyecciones. En esta parte pusimos las 4 proyecciones que son las más principales, las cuales son la proyección cónica, la proyección oblicua, cilíndrica y ortogonal. Cuando se habla sobre la proyección cónica es cuando se ubica un punto cercano del elemento a proyectar y las líneas proyectantes forman un cono, cuyo vértice es el punto de proyección. Ahora, para la proyección cilíndrica, como vemos, es subdividida en la proyección oblicua y la proyección ortogonal. La proyección oblicua es cuando los rayos de proyección inciden sobre el plano de proyección con un ángulo distinto o cualquiera de 90 grados. Bueno, como se puede observar, tenemos una proyección cilíndrica en la que se puede observar que el ángulo, los cuales se está dando a las líneas proyectadas, son distintos de 90 grados. Proyección ortogonal es cuando las líneas proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. Como se puede ver, tenemos una imagen en la parte inferior derecha que podemos observar cómo se da la proyección ortogonal, que nos dice que proyectamos líneas y estos siempre van a ser perpendiculares al plano. Vistas. En el primer diedro, el objeto va a estar entre el observador y el plano de proyección, donde nos va a permitir verificar 3 vistas ortográficas, pero va a cumplir una condición del paralelismo de 2 caras y 3 planos de triedro. Estas vistas se van a denominar vista frontal, vista superior, vista lateral izquierda. Este primer método de proyección se le conoce como método alemán o método europeo. Tercer diedro. El plano de proyección se va a situar entre el objeto y el observador. A este método se le denomina el método americano. Para la clasificación de vistas tenemos 2 tipos de vista, la vista americana y la vista europea. En el sistema europeo de vistas, el objetivo se encuentra entre el observador y el plano de proyección, como vemos en la siguiente imagen. Y en el sistema americano es en el plano de proyección en el que se encuentra entre el observador y el objeto, como se observa en la siguiente imagen. Conceptos de cortes. El corte es una representación que muestra las formas interiores de una pieza. Asimismo, su objetivo principal se encarga de conseguir la claridad en los dibujos. Por consiguiente, se recurre a cortar imaginariamente la pieza por el lugar apropiado y a partir de ello se obtendrá la proyección del corte de la pieza. Un ejemplo, la imagen. Bueno, los tipos de corte. En los tipos de corte tenemos el corte total, que se produce por un plano a lo largo de toda la pieza, del cual se obtiene la mitad de la pieza para poder visualizar zonas ocultas. Ahí pueden ver el ejemplo de un corte total. El semicorte, también conocido como medio corte. Este tipo se produce a partir de una pieza simétrica de la cual quedará media vista en corte y la otra sin corte. Corte de planos paralelos. La ejecución del corte paralelo se realiza solo en piezas aptas, las cuales se representan con una línea de eje, es decir, línea y punto. Los cortes de planos paralelos separados. No solo existen un único plano de corte, sino también hallaremos distintos planos de corte variados y paralelos a los planos de proyección. Corte por planos sucesivos. Se aplica cuando las formas interiores no están alineadas de forma paralela, sino de forma oblicua. También tenemos lo que es el corte por giro, que de la misma manera que es análogo al corte de los planos sucesivos, es decir, que también se aplica cuando las formas interiores no están de forma paralela, sino de una forma oblicua. Asimismo, la vista del corte tendrá una longitud diferente a la del cuerpo. Y por último tenemos lo que es el corte parcial o rotura. Bueno, este corte se realiza cuando la parte mínima de la pieza dibujada en dicho corte se compara al resto de los demás cortes.
No obstante, si una parte no se visualiza en la pieza pequeña, no es necesario representarla dentro de esta. ¿Qué son los hatch? Son texturas que se utilizan para definir materiales en un dibujo. Es útil para manejar simbologías. Por ejemplo, en el dibujo técnico es muy común que haya áreas de los planos que se distinguen de los demás por su hatch. Vamos a presentar algunos tipos de hatch. Las lineales tienen este tipo de textura. La madera, los mallados redes, las tejas, piedras, ladrillos, partículas. Como hemos visto, cada uno son diferentes, se diferencian una de la otra.